¿Y si Jesús nunca existió? Imagina por un momento algo que puede incomodar, pero que vale la pena pensar con seriedad. ¿Qué pasaría si Jesús nunca hubiera existido? ¿Qué pasaría si todo lo que está escrito en la Biblia nunca ocurrió físicamente? Es una pregunta fuerte, porque muchos creen que, si eso fuera cierto, entonces toda la fe se derrumba. Pero lo que voy a plantearte ahora es distinto. Aun si nada de eso hubiera ocurrido históricamente, el problema central del ser humano seguiría intacto. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque la base no está primero en los hechos externos, sino en una realidad interna que todos experimentamos. Hay algo que no depende de la historia, ni de la religión, ni de la cultura. Algo que cualquier persona puede verificar por sí misma. Y es esto. Sabes que hay cosas que están mal, y aún así las haces. No necesitas que nadie te lo enseñe en profundidad. No necesitas estudiar teología, lo sabes. Sabes que mentir está mal, pero mientes. Sabes que lastimar está mal, pero lastimas. Sabes que podrías hacer lo correcto, y muchas veces no lo haces. Eso no es teoría, eso es experiencia directa, eso es conciencia. Y aquí aparece el primer punto clave. Si existe una conciencia, entonces existe una referencia de lo que está bien y lo que está mal. Y si existe lo correcto, también existe lo incorrecto. Y si existe lo incorrecto, entonces existe la culpa. Esto no depende de si Jesús existió o no. Esto lo sabes incluso si nunca leíste la Biblia. Ahora llevemos esto a un plano más serio. Si existe la culpa, entonces estamos hablando de responsabilidad moral. Y si hay responsabilidad y justicia, entonces hay peligro para quien carga con la culpa. Porque la culpa sin justicia no tiene sentido. Pensemos en un ejemplo simple. Si una persona comete un delito, ¿puede declararse inocente a sí misma en sus propios méritos? No. Porque eso destruiría completamente la justicia. Un juez no puede decir, sí, es culpable, pero como quiere mejorar, lo dejamos libre. Eso no es justicia. Eso es corrupción. Ahora aplícalo a tu propia vida. Si hiciste algo mal, no puedes simplemente decir, bueno, ya pedí perdón y me disculpé, ya está, mi mal no cuenta más y está cubierto. Aunque sí haya sido real la disposición de disculparse y pedir perdón, sigue siendo injusto si se pasa por alto las consecuencias del mal cometido. Y aquí aparece un problema profundo. Ninguno de nosotros puede justificarse completamente por sus propios méritos. Porque, aunque hagamos cosas buenas, eso no borra lo malo que ya hicimos. Este es el punto donde muchas personas intentan escapar. Dicen cosas como, bueno, pero yo trato de ser buena persona. O hago más cosas buenas que malas. O con el tiempo voy a cambiar. Pero eso no resuelve el problema. Porque la justicia no funciona por comparación. No es una balanza donde lo bueno cancela lo malo. Una sola injusticia sigue siendo injusticia. Entonces llegamos a una conclusión incómoda, pero lógica. Si existe una justicia verdadera, y nosotros somos culpables, entonces la culpa no puede simplemente desaparecer. Tiene que ser resuelta. Y aquí es donde aparece la necesidad de algo más. Porque si no podemos justificarnos por nosotros mismos, entonces necesitamos algo externo, un sustituto. Esto es clave entenderlo bien. Un sustituto no es alguien que ignora la culpa, es alguien que la asume. En términos legales sería algo así. Alguien toma tu lugar, carga con tu condena haciéndose responsable, y paga lo que tú debías pagar. De esa manera la justicia no se rompe, pero tú quedas libre. Y ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué pasa si Jesús nunca existió? Incluso en ese escenario, la necesidad de un sustituto sigue existiendo, porque el problema no era histórico, era moral. Esto nos lleva a una idea muy importante. El Cristo no es primero un nombre, es una función. Es el que ocupa el lugar del culpable, el que paga lo que otro debía pagar. Y según el planteo bíblico,
Esa solución no nace del hombre, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. La solución viene de Dios. Dios promete proveer ese sustituto. Ahora, esto tiene una implicancia fuerte. Si Dios es justo, no puede ignorar la injusticia. Pero si Dios también provee el sustituto, entonces hace algo extraordinario. Mantiene la justicia y al mismo tiempo ofrece salvación. Esto significa que la base de la salvación no es tu esfuerzo, no es tu conducta, no es tu historial, es el sustituto. Y aquí entramos en algo práctico. ¿Qué tiene que hacer una persona? No se trata primero de hacer cosas. Se trata de reconocer algo. Reconocer que eres culpable. Reconocer que no puedes salvarte solo. Reconocer que necesitas ese sustituto. Esto es lo que muchas personas evitan, porque implica dejar de confiar en uno mismo. Implica dejar de decir, yo puedo arreglarlo. Y pasar a decir, yo no puedo. Necesito que alguien más lo haga por mí. Y esto es lo que la Biblia llama fe. Pero no como una emoción, sino como una posición. Dejar de apoyarte en ti mismo y depender completamente del sustituto. Ahora, esto también responde a otra duda profunda. ¿Qué pasa con las personas que vivieron antes de Jesús? Si la base fuera histórica, no tendrían solución. Pero como la base es la promesa, sí la tienen, porque lo que salva no es haber visto el evento, sino confiar en el sustituto que Dios provee. Entonces, volvemos al punto inicial, pero ahora con claridad. Incluso si Jesús no hubiera existido históricamente, el problema del ser humano seguiría siendo el mismo. Culpa, injusticia, incapacidad de justificarse a sí mismo, y por lo tanto, la necesidad de un sustituto seguiría siendo inevitable. La diferencia es esta. La fe cristiana afirma que ese sustituto no es solo una idea, sino una realidad concreta. Pero incluso antes de discutir eso, hay algo que no puedes evitar enfrentar: tu propia condición. Y esta es la pregunta final que realmente importa. Si sabes que no eres perfectamente justo, si sabes que no puedes justificar todo lo que hiciste, entonces, ¿cómo vas a resolver esa culpa? Porque ignorarla no la elimina. Reconocerla sin que haya un sustituto no la borra. Compararte con otros no la cancela. Si la justicia es real, y la culpa también, entonces la única salida lógica es que alguien más tome tu lugar. Y ese es el punto donde todo cambia.